El estudio de hoy no es un estudio bíblico, es un estudio histórico. Vamos a estar mirando los 5 años más importantes en toda la historia de la Iglesia Adventista del séptimo día. Durante esos 5 años estuvimos más cerca a las puertas de los cielos que en cualquier otro momento, antes o desde entonces. Estuvimos más cerca de una ley dominical nacional de lo que estamos hoy en día. La imagen de la bestia se estaba formando parte por parte, mientras grupos de reforma cristiana se estaban formando en nuestro país. Los Estados Unidos estaban en una recesión nacional. Los bancos estaban cerrando, y esto se estaba esparciendo a lo largo del mundo. Esos años fueron desde 1888 hasta 1893. Hace 120 años. Una era diferente. Aquí está la confirmación inspirada de lo importante que fueron estos años. Y esto fue escrito en 1898, en los registros de Australasia. Si el propósito de Dios hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, dando el mensaje de misericordia al mundo, Cristo habría venido a la tierra y los santos ya habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Si el propósito de Dios hubiera sido llevado a cabo, no estaríamos haciendo esto el día de hoy. Así que durante la siguiente hora vamos a intentar romper este periodo de 5 años. Es mi esperanza que, si podemos aprender las lecciones de lo que pasó para mal durante ese tiempo, las puertas del cielo se podrían abrir para nosotros el día de hoy. Voy a ser bastante específico y muy directo en esta presentación, y nombraré a los individuos que jugaron un papel en estos 5 años más importantes en la historia de la Iglesia Adventista. En 1893, en la Conferencia General, W. Prescott identificó el punto de inicio de este periodo crucial. Dijo: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Dios de forma especial empezó a enviar esta luz y esta instrucción y esta reprensión para ti y para mí, demoliéndolo 4 años? Es el 4.º año desde Minneapolis y vamos para el 5.º. Dios ha esperado y ha enviado reprensión, y ha esperado y enviado reprensión durante años. A. T. Jones ató este tiempo al principio de la lluvia tardía. Aquí está lo que dijo: entonces la lluvia tardía, el fuerte pregón, es la enseñanza de la justicia. Ahora, hermanos, ¿cuándo ese mensaje de la justicia de Cristo empezó en nosotros como pueblo? Sí, 4 años. ¿Dónde fue? Entonces, ¿qué rechazó la hermandad en Minneapolis? El fuerte pregón, la lluvia tardía. Eso es lo que rechazaron. Sé, dijo, que algunos allí la aceptaron. Otros la rechazaron completamente. Otros intentaron permanecer a medias y obtenerla de esa forma. Pensaron tomar una ruta intermedia, y aunque no la recibieron exactamente o exactamente se comprometieron a ella, estaban dispuestos a ir a cualquier camino que la marea siguiera al final. A cualquier lado que el cuerpo girara, ellos estaban dispuestos a ir. En lugar de permanecer noblemente, dijo, en el temor a Dios, y declarando ante ese ataque que es la verdad de Dios, y lo creo en mi alma, ellos empezarían a ceder y en una forma apologética ofrecer disculpas por aquellos que la estaban predicando. Hermanos, la verdad de Dios no necesita disculpas. Todo lo que la verdad de Dios necesita es que tú y yo la creamos y permanezcamos en ella ante todos los ataques que puedan caer sobre ella, y que sea conocido que tú permaneces al lado de los mensajeros que Dios ha enviado a predicar, porque Dios los envió con un mensaje. Y he encontrado que hoy es muy similar. Algunos están intentando tomar ese seguro camino del medio, disculpándose por los errores de aquellos que están poniendo sus cuellos en la línea por la verdad. Y hermanos y hermanas, solo voy a decir que permanecer sentados en la cerca es un lugar muy peligroso para estar, porque Satanás es el dueño de la cerca. Necesitamos tener en mente las posturas que prevalecían en 1888. Mead Macquarie relata el recordatorio de G.B. Starr de estos eventos en una carta, y aquí está lo que recuerdan.
El sótano bajo un edificio grande fue alquilado y un número de delegados se reunió allí por las noches. Una gran cortina estaba colgada a través de la habitación. El anciano Starr y su esposa dormían en una, mientras que 4 o 5 ministros ocupaban la otra. Una noche, el anciano Jones había dado un poderoso discurso, el cual fue muy apreciado por el anciano Starr y su esposa. Fueron a su habitación profundamente impresionados y después de orar, fueron a dormir. Al poco tiempo, los hombres regresaron a su apartamento, hablando y riendo, y más bien ridiculizando las declaraciones del anciano Jones. Uno de los hombres, el anciano C., llamó al anciano Jones con algunos nombres no favorables. Pero esto sorprendió a los Starr. La siguiente mañana la hermana White habló. Dijo, un ángel la llevó de habitación a habitación. Finalmente señaló directamente al anciano C. y le dijo, hermano C., estoy avergonzada de usted por llamar a aquel que estaba dando el mensaje del Señor por tal nombre. Y fue el mismo nombre que el anciano Starr le había escuchado usar a ese hombre la noche anterior. En una carta que Elena de White escribió en el año 1893 y dijo, fui llevada de habitación en habitación ocupadas por nuestros hermanos en esa reunión, y escuché aquello de lo cual todos se avergonzarán terriblemente algún día, si es que no hasta el juicio, cuando todo trabajo aparecerá en luz verdadera. En las habitaciones había un testigo para cada comentario realizado. La broma impía, la sátira, el sarcasmo, el chiste, el Señor Dios de los cielos estaba disgustado contigo y con todos los que compartieron esa alegría, y en el espíritu duro e impasible se ejerció una influencia satánica. Algunas almas se perderán como consecuencia. De 1888 Materials, página 1138 y 1139. Obviamente, había un problema bastante serio en 1888, y quizás con toda la discusión teológica, ese era el asunto de mayor importancia. Son las posturas y el espíritu que era transmitido durante estas reuniones. Hay una lección que tenemos que aprender aquí. Ridiculizar no logra nada. Incluso cuando no estamos de acuerdo, debemos escuchar con un espíritu como el de Dios. Ahora, este espíritu desafortunadamente no murió en la década de 1890. En 1945, un libro fue escrito por Norvel Peace, quien habló sobre A. T. Jones en 1893. Fue señalado vehementemente, casi ácidamente, en sus declaraciones. Solamente a pocos meses después de la conferencia general, Jones recibió una carta de parte de la hermana White advirtiéndole del peligro de estas declaraciones extremistas. En 1926, A. G. Daniels miró atrás 38 años hacia Minneapolis. Aquí está lo que dijo. Qué triste, qué profundamente lamentable es que este mensaje de justicia de Cristo tenga que, al momento de su llegada, encontrarse con oposición de parte de hombres serios y bien intencionados en las causas de Dios. El mensaje, escuchen bien, nunca ha sido recibido, ni proclamado, ni dado vía libre como debió haber sido, para poder llevar a la Iglesia las bendiciones inmensurables que estaban envueltas en él. Y ese análisis por el anciano Daniels repudia la idea de algunos que en 1900 casi todos habían aceptado el mensaje de 1888 y que el problema estaba resuelto. En 1937, el anciano Taylor Bunch escribió esto. Justo antes del final, el pueblo adventista revisará su historia pasada y la verá a una nueva luz. Debemos reconocer y confesar los pecados de nuestros padres y ver que nosotros no los repitamos y por lo tanto demoremos más el triunfo final del movimiento adventista. La historia del pasado debe ser revisada y estudiada a la luz de estos errores y las consecuencias en una gran demora de la venida de Cristo. Ahora, a pesar de este llamamiento, nuestros líderes han hecho esfuerzos oficiales para negar que realmente hubo un rechazo a los mensajes de 1888. Voy a darles algunos ejemplos de autores que han negado que el rechazo del mensaje de 1888 fue un rechazo continuo. Por ejemplo, A. T. Robinson. La denominación de los adventistas del séptimo día rechazó las doctrinas de la justificación por la fe. Eso fue escrito en 1931. C. McReynolds.
Experiencias mientras estaba en la Conferencia General en Minneapolis, Minnesota en 1888, también en 1931. Todos estos autores negaron que allí había un rechazo continuo del mensaje. Norval Peace, Justificación y Justicia por la Fe en la Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de 1900, escrito en 1945. L. H. Christian, Los frutos de los dones espirituales, escrito en 1947. A. W. Spalding, Capitanes del Anfitrión, escrito en 1949. La Conferencia General, La Historia de nuestra Iglesia, escrito en 1956. A. D. Olson, A través de la crisis hasta la victoria, 1888 a 1901, escrito en 1966. Leroy Froome, Movimiento del Destino, 1971. Desmond Ford, El declive doctrinal de J. Waggoner en la década de 1970. Bert Haloviak, Elena de White y A. T. Jones, también escrito en 1981. Incluso Arthur White en Elena G. de White, Los años solitarios, 1984. George Knight, desde 1888 hasta la apostasía, el caso de A. T. Jones, escrito en 1987. Todos ejemplos de libros y presentaciones hechos para decir lo entendimos bien, tuvimos nuestros problemas, los solucionamos y ahora estamos en el camino correcto. Y aquellos que han sugerido un rechazo continuo del mensaje de 1888 son retratados como negativistas y críticos, tratando de descarrilar el maravilloso progreso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el siglo XX. Quizá la confusión de si aceptamos o rechazamos ese mensaje es explicado en una carta que Waggoner escribió en el año 1903. Mientras que después de tanta oposición, la denominación ha oficialmente aceptado la verdad avanzada del mensaje, no la han tomado en la práctica. La tomaron como una de las cosas que, y cito, como pueblo creemos, pero no como una cosa por la cual hacemos negocios o enseñamos las ciencias, etc. Ellos no vieron a la luz que el Señor envió un principio que era para solucionar todos los problemas y reordenar, o en lugar de ordenar, ponerle vida a todo el trabajo. En otras palabras, servicio de labios, pero no un cambio de corazón. En la Conferencia General de 1901, W. Prescott dijo: ¿Dónde estamos parados en referencia a este mensaje? ¿Qué tan lejos ha sido recibida esa verdad? No simplemente ascendida, sino verdaderamente recibida. No muy lejos, te digo. ¿Qué tan lejos han sido los ministros de esta denominación bautizados con este espíritu? No muy lejos, te digo. Por los últimos 13 años esta luz ha sido rechazada por muchos y se han vuelto en su contra, y la están rechazando y alejándose de ella hoy. Hoy aceptamos la doctrina de la justificación por la fe como una doctrina de la Iglesia, de que somos salvados por gracia a través de la fe, pero ¿cuánto ha cambiado realmente en nuestras vidas prácticas? ¿Somos más compasivos el día de hoy por ella? ¿Somos menos críticos por ella? ¿Somos más corteses? ¿Somos más fieles hacia la palabra de Dios porque hemos sido cambiados por este mensaje? Oficialmente hemos dicho que sí y creemos en esto, pero como veremos, seguimos negando el mensaje y denigrando a los mensajeros. En 1901, la Conferencia General estaba considerando algunos cambios organizacionales mayores. Y Prescott continuó y dijo: el cambio que se necesita es un completo cambio de corazón. Cuando un cambio completo de corazón venga al ministerio de Dios, el poder que está en él barrerá todas estas extrañas cosas. No es de esta forma y plan externo de operación. Está bien, debería ser cambiado, pero si nuestras mentes están descansando sobre eso, nuestro trabajo no será cumplido de esa forma. Y creo que la preocupación de Prescott sobre cambios organizacionales exteriores, hechos sin un cambio de corazón, deberían ser cuidadosamente notados, aunque tales cambios externos serían beneficiosos para la Iglesia en los años por venir, no respondían a la condición subyacente que estaban reteniendo las promesas de Dios durante ese tiempo. Y creo que siempre hemos encontrado más fácil el sustituir cambios organizacionales por entregas del corazón
Eso ha sido bastante típico entre nosotros. Aunque Elena de White, sí, ella apoyaba completamente estos cambios organizacionales realizados en 1901. Noten lo que dijo en diciembre de ese mismo año, en lo que tendría que ser la predicción más angustiosa que haya tenido que hacer durante toda su vida. Recuerden, después de los cambios organizacionales de 1901, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como les sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Noten por qué estamos aquí. No porque no hayamos hecho buenos cambios en nuestra organización, sino por nuestra insubordinación. Esa referencia es de Manuscritos Liberados, volumen 10, página 227 y 278. Debemos recordar aquí que Elena de White estaba planeando ser traducida antes del año 1900. Ella entendió que este era el último mensaje de Dios y ahora se había dado cuenta que tendría que morir y que pasaría a otra generación y muchas más generaciones antes del cumplimiento de esas profecías. Y creo que es justo decir que estamos discutiendo estos mismos asuntos hoy como un resultado directo del cumplimiento de estas predicciones que hizo durante ese año. Y en lugar de confesar nuestra responsabilidad por el retraso, estamos culpando a Dios por el retraso siempre que decimos que Jesús vendrá en su propio tiempo predeterminado. Estamos diciendo que es su culpa. En 1902, Elena de White escribió una carta al Comité de la Conferencia General. Pero el trabajo que todo el cielo ha esperado hacer tan pronto los hombres prepararon el camino no fue realizado. Porque los líderes en el trabajo, y esta es una declaración asombrosa, porque los líderes en el trabajo cerraron y atornillaron la puerta en contra de la entrada del Espíritu. Hubo un corto detenimiento de la entrega total a Dios. Los corazones que podrían haber sido purificados del error fueron fortalecidos en hacer el mal. Las puertas estaban cerradas contra las corrientes celestiales que hubieran barrido todo el mal. Los hombres dejaron sus pecados sin ser confesados. Se edificaron en su maldad y dijeron al Espíritu de Dios: «Ve por tu propio camino esta vez. Cuando tenga una temporada más conveniente, te llamaré». El Señor llama, y por cierto ella sigue ahora. El Señor llama ahora a que se haga un autoexamen minucioso que no se hizo en la última conferencia general. Recuerden, muchos cambios se hicieron, pero no el cambio que era esencial. Esto es tomado de Crest Collection, página 95. En 1903, Elena de White escribió a un amigo: «El resultado de la última conferencia general ha sido el más grande, más terrible lamento de mi vida. Ningún cambio fue realizado. El espíritu que debería haberse introducido en toda la obra como resultado de esa reunión no se introdujo». Nuevamente, Manuscript Releases, volumen 13, páginas 122 y 123. Claramente ahora, esos cambios organizacionales, los cuales son todavía una bendición para nosotros hoy, no eran lo que Dios realmente estaba buscando y lo que hubiera permitido que Jesús viniera para esa generación. Y para nosotros hoy, todo lo que importa es un corazón entregado. Entrega total, corazones purificados, pecados confesados y un autoexamen minucioso, si tenemos alguna esperanza de ver a Jesús regresar en nuestra vida. En 1902, la oficina de Review and Herald fue reducida a cenizas. En poco tiempo después que el incendio destruyera la oficina de Review and Herald, un artículo de Elena de White fue impreso en la Review Adventista, en el cual se establecía claramente que la destrucción del sanitario y de la oficina de Review por el fuego fue una visita de Dios a cuenta de su insistencia de apartarse de sus caminos y de fallar en actuar ante las advertencias e instrucciones que se les había estado dando durante muchos años a través del espíritu de profecía. Y Elena de White imploró a los de Battle Creek, quienes, y cito, resistieron la luz y evidencia, rehusándose a escuchar las advertencias de Dios,
que verían en la destrucción de la rebelión general un llamado de Dios para ellos para que se volvieran con un propósito total de corazón. Y aún así, poco tiempo después de la sesión de la Conferencia General de 1903, en una reunión de los interesados de la rebelión general, un individuo declaró ante una audiencia pública que estos incendios no fueron un juicio de Dios, para nada, que solo fueron un incendio. Amigos míos, los líderes estaban en una negación en aquel entonces, justo como nosotros continuamos en negación hoy en día. Creo que Dios estaba haciendo todo lo que podía para sorprender a la iglesia remanente de Dios hacia un reconocimiento del punto de vista celestial, para que la venida de Cristo no fuese retrasada por otros 100 años, más largo que el retraso de Israel en el desierto. ¿Cuántas advertencias nos tomará a nosotros para que tengamos seriedad sobre la voluntad de Dios y el plan de Dios? Y por supuesto, todas las advertencias y todos los juicios son con el propósito de llevarnos al arrepentimiento. Es por esto que Dios les permite llegar, no para maldecirnos, sino para llevarnos al arrepentimiento. A. T. Jones señaló este punto en 1893 en la Conferencia General. La lluvia tardía y el fuerte pregón solo se daría cuando fueran un solo corazón y mente. Por lo tanto, Jones instruyó que si hay alguna diferencia entre tú y cualquiera de las personas en esta tierra, sea que sean de este instituto o no, es momento de que tú y yo los apartemos del camino. Y digo que ese es un buen consejo para nosotros hoy en día. Si hay diferencias, necesitamos apartarlos del camino. O. A. Olson era el presidente de la Conferencia General que habló en la misma conferencia. Dijo, es el pecado el que está en el camino de las bendiciones de Dios. El pecado debe ser quitado antes que el Espíritu de Dios pueda llegar. No me importa dónde está ni quién es, sea que hayas sido un ministro por una veintena de años o que seas un pecador que ha sido despertado en su primer sentimiento de culpa. El pecado es pecado en cualquier lado, y es el pecado que debe ser quitado antes que Dios pueda venir. Pero si fallamos una vez, el Señor nos levantará del suelo otra vez. Y si fallamos una segunda vez, nos levantará del suelo nuevamente. Y si fallamos una tercera vez, el Señor nos levantará del mismo suelo nuevamente. ¿Por qué es que nos está levantando del suelo una y otra vez? Es para que nosotros podamos tomar de su gracia y vencer. Fin de la cita. ¿Hay alguna duda de que Dios nos está levantando del mismo suelo otra vez, incluso hoy, esperando que alguna generación se entregue en genuino y duradero arrepentimiento y que la demora pueda finalizar? W. Prescott habló en la misma conferencia. Ahora soy perfectamente consciente de que estoy hablando con gran franqueza, y no hablo esto sin pensar y sin oración. Digo que hay tiempo para que seamos celosos y nos arrepintamos, para que el derramamiento especial del Espíritu de Dios pueda llegar sobre nosotros sin destruirnos. Si no hacemos de esto una cuestión de oración fervorosa, lo digo simplemente significa la muerte para ti y para mí. No podemos venir a esta asamblea, a este instituto y conferencia e ir día tras día de una forma relajada. Es hora de que todos estén temblando en fervor por la salvación de sus propias almas. Les digo, podríamos ir y venir semana tras semana, año tras año, y aún así no conocer la mente de Dios con respecto a este tiempo. En 1895, Ellen de White escribió esto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado este mensaje. Llevan la palabra del Señor. Pero hay aquellos que desprecian a los hombres y el mensaje que ellos llevan. Los han acusado de ser fanáticos, extremistas y apasionados. Déjenme profetizarles. A menos que rápidamente humillen sus corazones ante Dios y confiesen sus pecados, que son muchos, ustedes, cuando sea demasiado tarde, verán que han estado luchando contra Dios. Ustedes verán que estos hombres de los cuales habéis hablado en contra han sido como señales en el mundo, como testigos para Dios. Entonces darías el mundo entero si pudieras redimir el pasado. Sigan un poco más como han estado siguiendo en rechazo de la luz celestial y están perdidos. Si rechazan a los mensajeros delegados de Cristo, rechazan a Cristo. Desprecian esta oferta gloriosa de justificación a través de la sangre de Cristo y de santificación a través del poder limpiador del Espíritu Santo, y no queda más sacrificio por los pecados.
sino una cierta temerosa búsqueda de juicio e indignación intensa. 1888, Materials, página 1341 y 42. No creo que una advertencia mayor haya podido ser dada nunca por el Señor. No hay declaración más clara posible de que Jones y Waggoner hayan sido enviados por Dios para dar un mensaje ajustadamente traducido. Y estamos enfrentando la misma oposición al mensaje el día de hoy, amigos, tal cual fue enfrentado en ese entonces. Como resultado de las fuertes reprimendas de Ellen White a los líderes de la Iglesia, fue inevitable que las flechas de las críticas fueran levantadas contra ella también. En el año 1896, M. L. Andreasen era un nuevo converso para la Iglesia Adventista del Séptimo Día y fue invitado a sentarse para algunas discusiones de los líderes de la Union College. Y he aquí lo que escribió. Era solo cuestión de 8 años desde la famosa conferencia de 1888 en Minneapolis, y la conferencia era frecuentemente el asunto de discusión. Estaba anonadado de la libertad con la que habían discutido personalidades. Algunos de los líderes estaban esperando el día en el que hubiese un cambio en la forma como se estaba dirigiendo a la Iglesia. Ellos no consideraron el mensaje de Jones y Waggoner como el verdadero asunto. El verdadero asunto era si a la hermana White se le permitía anular a los hombres que llevaban la responsabilidad del trabajo. Fue un intento de derrocar la posición del espíritu de profecía. Y pareció que los hombres en oposición llevaron el día. Como algunos han interpretado, la conferencia de Minneapolis fue una revuelta en contra de la hermana White. Y saben, esto se convirtió en el verdadero asunto. ¿Se le permitiría a Ellen White anular a los hombres que llevaban el liderazgo de la Iglesia? ¿Tenía autoridad profética o sus pruebas eran solo sus opiniones? Creo que esto es igual a la forma como los judíos trataron a Jeremías y a Juan el Bautista. Ellen de White reconoció lo que estaba pasando. Escribió en 1902, «No volveré a comparecer ante ustedes en nuestras reuniones generales a menos que el Espíritu de Dios me impresione que debo hacerlo». La última conferencia general a la que asistí, que fue en 1901, les dio todas las pruebas que jamás tendrán en cualquier reunión que se convoque. Si esa reunión no les convenció de que Dios está obrando por su Espíritu a través de su humilde siervo, es porque el candelero se ha quitado de su lugar. Manuscritos Liberados, volumen 18, 195 y 196. Esto es lo más serio que una acusación puede ser hecha. En 1903 escribió este conmovedor llamamiento. Físicamente, siempre he sido como una vasija rota, y sin embargo en mi vejez el Señor continúa moviéndose sobre mí por su Espíritu Santo para que escriba los libros más importantes que se haya presentado a las iglesias y al mundo. La vida que Él perdona la usaré para su gloria, y cuando crea conveniente dejarme descansar, sus mensajes serán de una fuerza aún más vital que cuando vivía el frágil instrumento a través del cual fueron entregados. Manuscritos Liberados, volumen 8, página 428. Y hoy día el mismo asunto es nuestro asunto. ¿Tenemos realmente una voz profética hablándole a nuestras conciencias, o solo una anticuada mujer testaruda que quería que la Iglesia se manejara a su forma? Nuestra decisión es la misma que la de ellos. Como mencioné antes, los ataques en contra de Jones y Waggoner y su mensaje son tan fuertes hoy en día o más fuertes que durante la década de 1890. A finales de noviembre de 1982, un artículo de 2 partes de Ellen de White fue publicado en la Review y dijo: «El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra». Ella escribió esto en 1892 en la Review and Herald, 22 de noviembre. Escribiendo en respuesta a la declaración de Ellen de White, O.A. Tate reportó esto: «El mensaje está creciendo, hermanos y hermanas, y la review de la semana pasada nos informó en un lenguaje no incierto que el fuerte pregón ya comenzó. Se nos ha dicho también en testimonios recientes que el Espíritu Santo espera nuestra demanda y recepción.
¿Quién no puede ver que la lluvia tardía está a punto de ser derramada sobre nosotros en gran medida? ¿Estamos listos para recibirla? Y saben, es una deducción muy lógica lo que hay aquí. No hay forma que el fuerte pregón pueda ser llevado al mundo sin el poder de la lluvia tardía. Ambos funcionan en conjunto, no pueden funcionar separadamente para nada. Sin embargo, escuchen este intento de desacreditar esta conclusión. George Knight hace la pregunta: ¿hay en los escritos de Ellen de White una fuerte conexión entre la justicia por la fe y los eventos finales? No. Algunos de los intérpretes de Ellen de White, dijo, con un interés en los mensajes de 1888, influenciados por la presentación engañosa de Jones y Prescott, han desarrollado un énfasis no presente en sus escrituras, sino bastante en armonía con su propia agenda. Es cierto, dijo, que A.T. Jones leyó mucho con respecto a las declaraciones del fuerte pregón, pero eso no significa que estaba en lo correcto. Ellen White no dijo que la lluvia tardía había empezado con la predicción de la justicia de Cristo en Minneapolis. Ella simplemente dijo que fue el fuerte pregón. Algunos hombres tales como Jones, Prescott y G. B. Starr trazaron la conclusión de la lluvia tardía. Y lo voy a decir una vez más, es la única conclusión posible. Sin lluvia tardía no hay fuerte pregón. Son una unidad. Continúa diciendo, muchos predicadores, incluyendo A.T. Jones, G. B. Starr y W. W. Prescott, transformaron su llamado en noviembre de 1892 de que el fuerte pregón había empezado en la idea de que la lluvia tardía había empezado. Ni Jones ni Prescott, dice el hermano Knight, eran guías completamente confiables en cuestiones del Espíritu Santo para el momento de las reuniones de 1893. Otro ataque a A.T. Jones estaba basado en un error que cometió al respaldar las supuestas visiones de Anna Rice. Pero cuando Ellen White le reprobó y le dijo que estaba equivocado, de hecho, él leyó su reprensión en la iglesia y dijo, estoy equivocado. ¿Qué más podría él haber hecho que eso? Y aún así, este error es mostrado por George Knight como evidencia de que Jones seguía siendo indigno de confianza en sus declaraciones. Dispersados entre muchos libros en el mensaje de 1888, hay muchas alusiones a este incidente de Anna Rice, pero con pocos o detalles distorsionados. Por supuesto que el propósito de usar esta evidencia es negar la confiabilidad de A.T. Jones. Knight lo puso así. Los adventistas pueden estar agradecidos de que Jones no recibió una mano libre en la sesión de 1893, desde que en ese entonces no era un guía completamente confiable. Su revivimiento de la lluvia tardía podría haber llevado al adventismo hacia abajo en caminos bastante extraños y podría haber cambiado la naturaleza de la iglesia de los adventistas del séptimo día, moviéndola más cerca del entonces en desarrollo pentecostalismo. En otras palabras, si hubiéramos seguido sus enseñanzas, habríamos cambiado toda nuestra dirección teológica. A menudo, cuando A.T. Jones es mencionado en la actualidad, es solo con un comentario, de una u otra forma despectivo y pasajero gracias a años de una representación negativa por algunos historiadores adventistas. George Knight ha hecho este cargo por más de 25 años, diciendo que el movimiento de reavivamiento de 1892 al 93 estuvo basado en un entusiasmo fanático. Dice, fue Jones y Prescott, en lugar de la señora White, quienes construyeron el entusiasmo de 1893 en grandes proporciones. El siempre entusiasmable Jones no fue del todo un líder seguro en 1893. No debemos olvidar nunca que él tenía el perenne problema del extremismo. Solo un poco de información sobre este escritor moderno de libros, George Knight. Esta es la persona que cree que Eva pecó antes de que comiera la fruta prohibida. Ha sido descrito por sus colaboradores como un historiador revisionista. Ha descrito nuestros orígenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en un adventismo fanático. Incluso ha dicho en una reunión en Socal, no me gusta el adventismo, me gusta el cristianismo. De todas las tácticas que ha usado Satanás para desencarrilar el principio de la lluvia tardía y el fuerte pregón,
es incitar a aquellos que tienen posiciones de responsabilidad a que identifiquen la Semana de Oración de 1892 y la sesión de 1893 de la Conferencia General como un resultado meramente de entusiasmo fanático. Del extremismo y el fanatismo han llegado los malvados planes de Satanás con mayor éxito. Identificar el trabajo del Espíritu Santo con el fanatismo en Minneapolis en 1888 ha traído 4 años de lucha, conflicto, rebelión y retraso. Y ahora el llamado a la Odisea para el arrepentimiento ha sido visitado con manifestaciones del Espíritu Santo durante 1892 y 1893, y responder a tales manifestaciones con las mismas acusaciones de entusiasmo, extremismo y fanatismo probaría ser muy perjudicial para el movimiento remanente de Dios. Entre aquellos que dijeron esto estaba Uriah Smith, J. H. Kellogg y otros que levantaron estos cargos contra los reavivadores. Así que regresemos con Elena de White nuevamente. En 1894, Elena de White dio una advertencia fuerte para aquellos que estaban haciendo lo que acabamos de revisar. Dijo, no dejemos que los que han descuidado la luz y la verdad se aprovechen del error de sus hermanos y pongan el dedo en alto y digan palabras vanas, porque los escogidos de Dios han sido demasiado vehementes en sus ideas y han llevado a cabo ciertos asuntos de una manera demasiado fuerte. Necesitamos estos elementos vehementes, porque nuestro trabajo no es un trabajo pasivo, nuestro trabajo es agresivo. Los agentes elegidos de Dios habrían de haberse regocijado para enlazarse con los hombres que se han mantenido al margen de ellos, cuestionándolos, criticándolos y oponiéndoseles. Pero si los hombres que debieron haber utilizado su experiencia en avanzar el trabajo han trabajado para obstaculizarlo y han ocurrido errores que no hubieran ocurrido si hubieran mantenido en su lugar asignado, ¿a quién responsabilizará Dios por estos últimos errores? Él tomará como responsables a estos mismos hombres que deberían haber recogido luz y unidose con los fieles vigilantes en estos tiempos de peligro. ¿Pero dónde estaban? Estaban sosteniéndose a sí mismos en la posición de aquellos que no eran receptores de luz para sí mismos e interceptando la luz que Dios enviaría para otros. 1888 Materials, 1246 al 1248. Por lo tanto, la culpa estaba siendo echada a los pies de aquellos que habían estado peleando la verdad por tanto tiempo, quienes de otra forma podrían haber estado beneficiando a Jones y a Prescott con sus experiencias pasadas. Y por favor noten la frase que ella utiliza sobre Jones y Wagner, elegidos de Dios, fieles vigilantes. Los únicos que se estaban oponiendo a Jones y Wagner al principio de la década de 1890 eran los mismos quienes hoy consistentemente se han opuesto al mensaje de 1888. Ahora debemos examinar la Conferencia General de 1893 muy cuidadosamente. Y voy a admitir que siempre he tenido una impresión negativa de esta conferencia por los alegatos hechos por nuestros historiadores sobre lo que ocurrió ese año. Y creo que es muy importante aquí que tomemos una segunda mirada cuando el prejuicio voltea su cabeza. El reporte en la Review después del segundo sábado de reuniones en 1893 dice lo siguiente. Mientras el clímax fue alcanzado y los resultados bendecidos del trabajo de Cristo fueron retratados ante nosotros, los sermones de Jones cesaron y la vasta congregación tumultuosa en todos los espacios disponibles en el tabernáculo terminaron involuntariamente en una reunión de alabanza. Los ministros dispersaron a la congregación hasta un número de 30 o 40, se levantaron y se hicieron cargo de grupos en sus respectivas ubicaciones, y cientos de testimonios de alabanza a Dios por sus bondades y salvación fueron naciendo en toda la casa. Era tal tumulto de reunión como nunca se ha visto antes en Battle Creek. En una carta de O. A. Olson hacia el presidente de la Conferencia General dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor forja maravillosamente y el poder convincente y convertidor de Dios fue manifestado en una medida maravillosa. Para Olson, lo más interesante y el caso más notable de todos fue la confesión de J. H. Morrison. Morrison era uno de los oponentes más vocales de la Conferencia General de 1888. Y esto es lo que el anciano Olson dijo sobre él. He escuchado muchas confesiones, pero debo decir que nunca había escuchado una como la de él. Mientras que era tranquila y deliberada, como es la naturaleza de su temperamento, fue la más minuciosa y más profunda en sus obras de la que he sido testigo.
y nunca he visto ninguna congregación tan afectada por una confesión como en esta ocasión. Y continúa. El instituto y la conferencia, desde el primero hasta el último, fue una temporada muy notable. Nunca antes había asistido a una reunión en ningún lado como esta. La presencia del Señor parecía haberse manifestado en gran medida, y en diferentes momentos el poder de Dios descansó sobre las personas de forma muy notable. Todo pasó con notable armonía y unidad. Creo que nunca asistí a una conferencia donde pareciese existir tan perfecta libertad, sin ataduras humanas, y aún así nunca vi ninguna reunión donde cada predicador tuviera tanta consideración por los sentimientos y entusiasmo de otros. Al salir todos los hermanos se sintieron grandemente motivados, y nunca antes los delegados se habían ido de ninguna de nuestras conferencias con los mismos sentimientos y espíritu con el que se fueron de esta que pasó. Prescott escribió una carta. El Señor vino muy cerca con su espíritu durante nuestra conferencia, y sentimos que un gran bien fue logrado para todos aquellos cuyos corazones estaban abiertos a recibir la luz y las bendiciones de Dios. Y continuó diciendo que nunca había sabido que los obreros avanzarían con tal grado de esperanza en el Señor. Les digo que eso no suena como fanatismo para mí. No suena como extremismo. Eso suena como un derramamiento genuino del Espíritu de Dios. O a Olson nuevamente, ha sido la mejor reunión en la cual hayamos presidido. W. A. Spicer, ha sido la más grande reunión que haya sido realizada. C. H. Jones, un individuo diferente, la conferencia fue la mejor reunión a la que he asistido sin ninguna excepción. Mientras estudiábamos la Biblia, rayos de luz iluminaron las páginas sagradas y muchas almas se regocijaron en el Señor. Ahora Ellen White no estaba allí, porque estaba en Australia, pero declaró que había encontrado un gran festín al leer los sermones diarios. Años después, fue instruida para usar esos discursos, específicamente los de A. T. Jones, para ser impresos en los boletines de la Conferencia General de 1893 y 1897. Entonces, nuevamente voy a decir, ¿suena esto como que A. T. Jones fue vehemente, mordaz y extremo? No lo creo. Elena de White, en una carta de 1893, abordando el derramamiento genuino del Espíritu Santo en la Conferencia General de 1893, dijo esto: todas las revelaciones de Dios en la conferencia las reconozco como de Él. No me atrevo a decir que esa obra fue un entusiasmo y un entusiasmo injustificado. No. Dios se acercó a ustedes y su Espíritu Santo les reveló que tenía un cielo lleno de bendiciones, incluso luz para iluminar al mundo. Aún así, en las mentes de muchos quedó un sentimiento de desprecio, una impresión de que podían haber sido engañados, que fueron demasiado vehementes. Incluso se cuestiona si fue la obra de Dios o una ola de fanatismo. Y cómo se regocija Satanás. Manuscrito Liberados, volumen 10, página 346. Escribiéndole a Urias Smith poco tiempo después, quien había sido un instrumento en entender la acusación de fanatismo contra esos reavivadores en 1892 y 1893, Elena de White estrictamente le advirtió por tomar tal postura, que lo que fue luz del cielo ha recibido el nombre de excitación. Me ha entristecido que esto se vea de esta forma. Debemos ser muy cuidadosos para no contristar al Espíritu Santo de Dios, declarando que la administración de su Espíritu Santo es una especie de fanatismo. Dios ha obrado de forma notable. Nadie se atrevería a decir que este no es el Espíritu de Dios. Y Elena de White le explicó a Smith que Satanás ha llevado a muchos a fracasar, a caer en la tentación de que puede hacer sugerencias en las mentes de muchos de que la luz enviada del cielo solo fue fanatismo y entusiasmo. Llamarán a la luz oscuridad y la oscuridad será elegida en lugar de la luz. He tenido miedo, terrible miedo, de que aquellos que sintieron los brillantes rayos del sol de justicia, porque no tengo ni una duda de que recibieron el Espíritu Santo, pero llegarán a la conclusión de que las bendiciones celestiales enviadas de Dios son una ilusión. 1888 Materials, 1210 a 1213. En 1884 escribió esto: el que acusa a la obra de Dios de excitación indebida y la llama fanatismo, ciertamente se encuentra en terreno peligroso.
están pecando contra el Espíritu Santo. Y como resultado de su resistencia se colocan donde no pueden reconocer el Espíritu de Dios. Review en Herald, febrero 13 de 1894. Ellen White advirtió a aquellos que podrían cuestionar la buena obra del Espíritu en Battle Creek durante los últimos años y atribuirla al fanatismo. Se dijo que el Señor ha obrado por su propio poder en Battle Creek, que nadie intente negar esto, porque al hacerlo pecarán contra el Espíritu Santo. 1888 Materials, 1254 y 1255. Así que está bastante claro que Ellen White apoyó el reavivamiento genuino del Espíritu Santo durante 1893, 5 años después de 1888, en contraste claro a los prejuicios de los críticos, tanto en aquel entonces como ahora, que han dicho que esto es solo un asunto de entusiasmo. Durante las reuniones ministeriales antes de la Conferencia General de 1893, S.N. Haskell hizo la conexión obvia entre el fuerte pregón y la lluvia tardía. Dijo, este es el derramamiento del Espíritu de Dios, es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. A. T. Jones agregó lo siguiente, estas oraciones están subiendo diariamente, están las tuyas entre ellas, están las mías entre ellas. Ahora el día llegará cuando la última oración que será necesaria para llevar esas bendiciones habrá ascendido. ¿Entonces qué? Entonces llegará. La inundación reventará y se derramará el Espíritu Santo como en el día del Pentecostés. Así que amigos, lo mejor que puedo decirles es que en 1893 fue un intento total por parte de todos aquellos que llegaron a la Conferencia General para ver el cumplimiento de la promesa tardía de impulsar el fuerte pregón a todo el mundo. G.S. Tenney reportó para aquellos en Australia y Nueva Zelanda que fue la maravillosa manifestación de las bendiciones de Dios manifiestas desde la primera reunión e incrementándose en poder hasta el cierre. Nunca había sido nuestro privilegio asistir a reuniones tales como esta. El Consolador vino para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Tenney reportó que los estudios bíblicos por Haskell, Jones y Prescott trajeron, y cito, mucha luz en la Santa Palabra, y la recepción de esa luz incrementó el gozo en los corazones de aquellos que se unieron en el estudio. Con gran humildad, sentimientos equivocados fueron confesados, y los corazones que de alguna forma habían estado distanciados fueron acercados y se unieron en los lazos más cercanos. Y Tenney podía ahora, sin disculpas, declarar, hemos llegado al momento de la lluvia tardía, y el momento en que el Señor le podrá decir a su pueblo, levántense, brillen porque vuestra luz ha llegado y la gloria del Señor está sobre ustedes. Así que voy a decirlo nuevamente, nada de esto suena como extremismo o fanatismo, sino como el principio del cumplimiento de la predicción profética final, si se dejaba continuar. Con esto en mente, revisemos una vez más las claras declaraciones de Ellen White de 1898 en El deseado de todas las gentes, 633 y 634. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Así que mi conclusión es bastante sencilla. El periodo de 5 años entre 1888 y 1893 marcó el punto más alto en los 150 años de historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos más cerca de las puertas de los cielos en ese momento que en cualquier otro momento antes o desde entonces. La experiencia de la lluvia tardía y fuerte pregón casi ocurre con el cumplimiento inevitable de las predicciones de la ley dominical y el cierre de la libertad condicional en las 7 últimas plagas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué seguimos aquí teniendo este seminario? 1893 fue seguido por oposición, por críticas, por desunión, y rápidamente resbalándose y volviendo a la apatía de la Odisea, haciendo lo mejor que pudimos, lo cual nunca será suficientemente bueno. Y el siglo siguiente trajo consigo compromisos y desobediencia total en nuestro trabajo médico, y en nuestras instituciones educativas y nuestras obras de publicación.
y a mitad del siglo acudimos a cristianos evangélicos para ganar algo de respeto y comprometimos los cimientos más básicos de la fe cristiana, el Evangelio de Jesucristo. Y algunos años después estábamos cuestionando las verdades del santuario y nuestro entendimiento de cómo los eventos finales vindicarían a Dios en la lucha de la gran controversia. Cuando algunos empezaron a reconocer lo que realmente había pasado entre 1888 y 1893, un impulso de un reestudio cuidadoso de esos mensajes de preparación traducidos durante esos años, oposición total y un asesinato del carácter de los hombres de esa época vino desde nuestros historiadores líderes y teólogos en nuestra época. En libros, en reuniones de campamentos, en presentaciones y seminarios, poniéndonos de vuelta en el modo de reposo de la Odisea. Y ahora hemos sido reducidos a proclamar a gran voz nuestro crecimiento en el hemisferio sur. Oramos por reavivamiento mientras miramos lo que el Papa está haciendo, mientras hacemos lo mejor que podemos para ignorar los mensajes que eran para prepararnos para recibir la lluvia tardía en 1893. Y amigos, si tenemos alguna esperanza de ver las puertas de los cielos abiertas a nosotros, prontamente debemos humillar nuestros corazones. Debemos recibir estos mensajes en nuestros corazones, no importa qué ridículo o rechazo pudiéramos enfrentar. Debemos hacer las confesiones que se deban hacer. Debemos hacer los cambios de corazón necesarios. Si estás interesado en profundizar aún más en esta corta presentación, les recomiendo que busquen un libro por Ron Duffield llamado Herido en casa de sus amigos. Un título bastante significativo. Herido en la casa de sus amigos. Que Dios nos dé el coraje de ser la última generación en vivir bajo los planes de Satanás para arruinar este planeta y nuestras vidas. Oremos. Padre, que podamos encontrar en esta experiencia algunas lecciones que desesperadamente necesitamos aprender, que siempre hay más sobre el cambio de corazón que sobre cambios externos, que no es sobre metas y sistemas, sino que es sobre rendir nuestros corazones y sobre confesiones que necesitan hacerse, que el pecado debe ser removido de nuestras vidas en todas sus formas por tu Santo Espíritu, y que no tardemos tu venida ni un año más. Oro en el nombre de Jesús. Amén.